Buenos días, compañeros. Voy a comentarles un poco del capítulo 9, análisis exploratorio de datos. Eso es debido gracias al señor John Wilder Tukey, nacido en New Bedford 1915. Hizo sus estudios de maestrías en ciencias, en química. También hizo su doctorado en matemáticas. Sus trabajos se basaron en investigaciones en las fuerzas militares, en empresas como AT&T, y también trabajó como profesor de matemáticas en Princeton. Gracias a él se acuñó el término bit, y también a él se debe el diagrama de boxplot. También introdujo el análisis exploratorio de datos y el análisis de datos confirmativos. Falleció en New Jersey en el año 2000. ¿Qué es el análisis exploratorio de datos? Antes de dar una mirada o de determinar estudios estadísticos a un conjunto de datos, hay que darle una breve mirada a los datos. Y lo que hace el análisis exploratorio es dar esas técnicas que nos permiten organizar y preparar los datos, mirar si hay fallas en el diseño o si se obtuvieron de la manera adecuada en las encuestas o cualquier forma de obtención, mirar qué se puede hacer cuando hay datos ausentes, o de otra forma identificar qué casos son atípicos. Y por otro lado, o sea, lo que hace diferente a lo de la estadística descriptiva es mirar si se comprueban los supuestos, si hay normalidad en los datos, linealidad o homoscedasticidad, si se cumplen esos supuestos. Bueno, las etapas del análisis exploratorio de datos, como sus siglas indican, AED. Entonces, la diferencia que tiene el análisis exploratorio de datos con la estadística descriptiva clásica, como sabemos que la estadística descriptiva se ocupa de describir mediante gráficos y algunas medidas de tendencia central y dispersión. Lo que hace el análisis exploratorio de datos, además de lo anterior, lo que pretende detectar son errores en las distribuciones de los datos o descubrir patrones y modelos. Para esto seguimos estas etapas. Primero, pues preparamos los datos para hacerlos accesibles a cualquier técnica estadística. Realizamos un examen gráfico. Realizamos un examen gráfico de las relaciones entre las variables analizadas. Evaluamos algunos supuestos de normalidad, linealidad y homoscedasticidad. También identificamos datos atípicos y evaluamos si es necesario el impacto que pueden tener los datos ausentes sobre la representabilidad de los datos. Inicialmente podemos empezar a hacer algún estudio descriptivo de los datos. Esta tabla, por ejemplo, nos indica que podemos utilizar, digamos, para una variable de tipo nominal como representación gráfica un diagrama de barras, un diagrama de líneas, un diagrama de sectores, y las medidas de tendencia central, para este caso sería la moda. O si tenemos un tipo de medida ordinal, pues podríamos utilizar una representación gráfica como el boxplot, y la medida de tendencia central una mediana, con una dispersión con rango intercuartílico. Esto podría ser, digamos, lo inicial para como etapa en el proceso de análisis exploratorio de datos, verlo de manera unidimensional. Aquí tenemos un ejemplo de estudio de datos unidimensional con relación al histograma de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto y el boxplot, su boxplot correspondiente.
Vemos que en este plot se alcanzan a identificar puntos que están por fuera, así que de la mayoría de los datos, es decir que son como los outliers o datos atípicos. Aquí también tenemos un ejemplo de cómo se utiliza el análisis exploratorio de datos y vemos por ejemplo que las variables se han sido transformadas sacándole el logaritmo. Esa es una forma también de ver que a los datos hay que transformarlos, y en este caso pues estamos mirando correlación entre variables pues para determinar los supuestos de normalidad, linealidad y homocedasticidad. Gracias.